¿Buscas refugio, fortaleza y seguridad absoluta en Dios ante el caos? ¿Confías en que, incluso cuando la tierra tiembla, los mares rugen, las naciones se agitan y los reinos flaquean, Dios permanece presente, soberano e inquebrantable? El Salmo 46 declara que Él reina por encima del ruido del mundo, que es exaltado entre las naciones y que, al final, su voluntad prevalece. Antes de continuar con esta profunda meditación sobre el Salmo 46, los invito a compartir este video con alguien que necesite alivio emocional y sentir que no está solo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir con nosotros en este camino de estudio de los Salmos, un camino que invita al corazón ansioso a cesar la lucha interior, a dejar de intentar controlarlo todo y a confiar plenamente en la soberanía de Dios. Si sientes que vives en tiempos donde el caos parece estar fuera de control, donde el miedo suena más fuerte que la seguridad, este Salmo 46 es para ti. Si te encuentras rodeado de trastornos, crisis e incertidumbres, con el corazón inquieto, tratando de comprender lo que Dios está haciendo, pero sin perder la fe, este Salmo 46 es para ti. El salmista nos recuerda que creer no se trata de negar el caos, sino de descansar en medio de él, confiando en un Dios que es nuestro refugio, fortaleza y ayuda siempre presente. Estos versículos nos consuelan cuando todo parece derrumbarse, y aún así se nos invita a permanecer firmes, sabiendo que Dios reina. En este salmo, profundizaremos versículo a versículo, siguiendo esta declaración de confianza que surge en medio de la agitación, donde el salmista transforma el miedo en descanso, la inestabilidad en seguridad y el ruido del mundo en silencio ante Dios. Cada reflexión ha sido preparada para llegar a tu alma, fortalecer tu confianza y ayudarte a recordar que confiar, incluso cuando todo tiembla, es uno de los actos de fe más profundos. Acompáñanos hasta el final, porque ofreceremos una oración basada en esto Salmo 46, una oración preparada para aquietar tu corazón, renovar tu confianza y recordarte que incluso cuando todo parece fuera de control, Dios permanece presente, soberano y fiel. Verso 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Este versículo abre el Salmo con una declaración que trasciende generaciones. Dios no es solo una idea de seguridad, sino un verdadero refugio. Refugio habla de un refugio cuando todo amenaza con derrumbarse, de un lugar donde el alma encuentra protección. La fortaleza revela que esta protección no es frágil, sino firme, resiliente y confiable. El salmista afirma que, en medio de la angustia, Dios no se esconde ni se retira. Se hace presente, accesible y atento. Su presencia es la base de la verdadera seguridad. La expresión ayuda muy presente muestra que Dios actúa en el momento oportuno, no demasiado tarde. Él conoce el peso de la angustia humana y no minimiza el dolor de quienes sufren. Este versículo no ignora la realidad de las crisis, sino que revela dónde está la respuesta. Mientras el mundo ofrece soluciones temporales, Dios ofrece su propia presencia. Él no simplemente libre sostiene, pero no solo protege, sino que fortalece el ser interior. Su ayuda es continua, no ocasional. A veces, Dios nos llama a comprender que su presencia no depende de la ausencia de problemas. Se revela precisamente en medio de la presión, cuando nuestras fuerzas parecen flaquear. Hay momentos en que no sentimos un alivio inmediato, pero nos sentimos sostenidos. Es en este espacio de silencio donde el corazón aprende a confiar más allá de las circunstancias. Dios no cambia el escenario primero, fortalece el alma para superarlo. En la vida diaria, este versículo nos llama a cambiar nuestra búsqueda de seguridad. En lugar de refugiarnos en el control, la ansiedad o la autosuficiencia, se nos invita a acudir a Dios. Refugiarse en el Señor es elegir confiar incluso cuando no hay respuestas inmediatas. Es permitirle fortalecer un corazón cansado. Es aprender a descansar sabiendo que, en la angustia, Dios ya está presente. Para reflexionar, ¿dónde he buscado refugio en momentos de angustia? ¿He reconocido a Dios como mi fortaleza o solo como mi último recurso? ¿Qué necesito entregar hoy para descansar en la presencia del Señor? Verso 2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra se desmorone y los montes tiemblen en medio de los mares.
Este versículo revela la respuesta natural de quien conoce el carácter de Dios. El salmista no niega la posibilidad del caos, sino que declara una decisión consciente de no temer. La tierra agitada y las montañas sacudidas representan todo lo que parecía sólido y seguro. Son imágenes de un colapso total, cuando los cimientos de la vida parecen ceder. Sin embargo, la confianza permanece firme. El miedo no gobierna el corazón de quien sabe en quién está anclado. El poder de este versículo reside en el contraste entre el contexto y la postura interior. Todo a nuestro alrededor se mueve, se quiebra y cambia, pero la fe permanece firme. El salmista enseña que la ausencia de temor no proviene de la estabilidad externa, sino de la certeza de la presencia de Dios. Cuando los cimientos del mundo fallan, el cimiento de la fe se fortalece. La confianza no ignora el peligro, sino que elige no someterse a él. Hay momentos en que el corazón se ve tentado a interpretar el caos como abandono. Pero la fe madura aprende a ver más allá del ruido de las circunstancias. Incluso cuando todo tiembla por fuera, Dios permanece inmutable en la historia. No pierde el control cuando las montañas se mueven. Es en esta silenciosa certeza que el alma encuentra el valor para no temer. En la vida diaria, este versículo nos invita a decidir dónde ponemos nuestros pies. Las crisis pueden sacudir estructuras, relaciones y planes cuidadosamente elaborados. Sin embargo, estamos llamados a no permitir que el miedo domine nuestras reacciones. Confiar en Dios significa permanecer firmes incluso cuando todo parece inestable. Es elegir la fe en lugar de la ansiedad y el descanso en lugar de la desesperación. Para reflexionar, ¿qué ha estado sacudiendo mis cimientos emocionales o espirituales hoy? ¿He permitido que el miedo domine mis decisiones? ¿En qué base deposito mi confianza cuando todo parece inestable? Verso 3. Aunque bramen y se turben las aguas, aunque tiemblen los montes a causa de su furia. Este versículo profundiza el escenario de inestabilidad ya presentado, presentando la imagen de aguas turbulentas y estruendosas. Las aguas rugientes representan fuerzas incontrolables, situaciones que avanzan violentamente y amenazan la seguridad. Las montañas, símbolos de firmeza y permanencia, tiemblan ahora ante esta furia. El salmista describe un caos intenso, donde incluso lo que parecía inquebrantable se ve afectado. Sin embargo, el tono no es de desesperación, sino de conciencia espiritual. Reconoce el caos sin permitir que domine su fe. La repetición de aunque revela perseverancia interior. Aun con el rugido de las aguas y la fuerza que sacude las colinas, la confianza no se disuelve. El salmista muestra que la verdadera fe no depende del silencio circundante, sino de la certeza interior. El caos externo no niega la presencia de Dios. Al contrario, se convierte en el telón de fondo donde la fidelidad del Señor se manifiesta con mayor claridad. Cuanto más fuertes son las aguas, más evidente se hace la necesidad de confiar. Hay un aprendizaje silencioso cuando el ruido no cesa. El alma descubre que confiar no se trata de silenciar las aguas, sino de anclar el corazón. Dios no compite con el ruido del caos, se hace presente por encima de él. Incluso cuando todo parece avanzar con fuerza, su fidelidad permanece intacta. Es en este descanso interior donde se fortalece la fe. En este lugar secreto, el corazón aprende a escuchar la voz de Dios por encima de las circunstancias. E incluso rodeado de olas, descubre que la presencia del Señor es más profunda que cualquier tormenta. En la vida diaria, este versículo habla de momentos en que el corazón se siente abrumado por presiones sucesivas. Hay días en que todo parece hacer ruido a la vez, pensamientos, noticias, miedos y decisiones. Dios nos llama a no medir su presencia por la intensidad de la tormenta. Incluso cuando todo está en crisis, Él sigue siendo nuestro refugio. Confiar es permanecer firme incluso cuando el corazón siente el impacto de las olas. Para reflexionar, ¿qué situaciones hoy me han estado agitando el corazón? ¿He estado confundiendo el ruido de la crisis con la ausencia de Dios? ¿Cómo puedo fortalecer mi fe incluso cuando todo parece estar fuera de control? Verso 4. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios,
el santuario donde habita el Altísimo. Tras imágenes de caos y agitación, este versículo introduce un contraste lleno de paz. Mientras las aguas del mundo rugen y amenazan, hay un río que fluye con tranquilidad y alegría. Este río no invade ni destruye, sino que sustenta y da vida. Fluye dentro de la ciudad de Dios, un lugar de morada y comunión. La presencia del Señor transforma el entorno en una fuente constante de vida. El río simboliza la provisión continua de Dios, su gracia que no depende de circunstancias externas. Aunque todo a su alrededor sea inestable, dentro de la ciudad hay orden, alegría y seguridad. El santuario de la morada del Altísimo señala a un Dios que mora en medio de su pueblo. Su presencia no es efímera, sino permanente. Donde Él está, la vida fluye y se renueva. Este río nos enseña que Dios obra desde adentro hacia afuera, comenzando en el corazón antes de transformar el entorno. No necesita hacer ruido para actuar, pues su gracia fluye constante y silenciosamente. Mientras el mundo busca la paz en soluciones externas, el Señor ofrece una fuente interior que nunca se agota. Es en este fluir discreto que el alma se fortalece día tras día. Cuanto más permanecemos en la presencia de Dios, más se extiende esta vida a todo lo que nos rodea. En la vida diaria, este versículo nos recuerda que la verdadera paz nace de la presencia de Dios en nosotros. Podemos afrontar días turbulentos sin permitir que el caos nos abrume. Cuando cultivamos la comunión con el Señor, algo en nuestro interior permanece en calma. Este río sigue fluyendo incluso en tiempos difíciles. Es en él donde el alma encuentra alegría, equilibrio y descanso. Para reflexionar, ¿dónde he encontrado alegría en medio de las presiones de la vida? ¿He permitido que la presencia de Dios gobierne mi ser interior? ¿Qué impide actualmente que este río fluya libremente en mí? Verso 5. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al despuntar el alba. Este versículo explica claramente la razón de la estabilidad de la ciudad de Dios. No es firme por muros, estrategias ni recursos humanos, sino porque Dios está en ella. La presencia del Señor es lo que la sostiene, la guarda y la preserva. Donde Dios mora, no hay conmoción. Aun cuando todo a su alrededor tiembla, lo que Él ocupa permanece en pie. El amanecer señala el momento oportuno para la intervención divina. La noche puede ser larga, marcada por el miedo y la incertidumbre, pero la ayuda de Dios nunca falla. Actúa en el momento preciso, trayendo luz cuando la oscuridad parece prevalecer. El salmista revela que Dios no abandona a su pueblo a su suerte. Su ayuda es fiel, constante y segura, incluso cuando aún no es visible. Hay un profundo consuelo en saber que Dios no solo observa desde lejos, sino que habita en el corazón de lo que protege. Su presencia en medio de la ciudad es la garantía de que ninguna fuerza opositora tendrá la última palabra. Incluso cuando la espera parece prolongada, Él continúa actuando invisible y eficazmente. El silencio del amanecer no significa ausencia, sino preparación para la acción divina. Es en esta confianza que el corazón aprende a descansar hasta que la luz se manifieste. En la vida diaria, este versículo nos enseña que la verdadera seguridad reside en vivir con Dios como centro. Cuando Él gobierna nuestros pensamientos, decisiones y caminos, no se ven destruidos por las crisis. Podemos superar las noches difíciles confiando en que llegará la mañana. Dios permanece presente, atento y dispuesto a sostener a quienes confían en Él. Para reflexionar, ¿ha ocupado Dios el centro de mi vida o solo los márgenes? ¿Qué amenaza hoy con quebrantar mi confianza? ¿He estado esperando con fe la intervención de Dios? Verso 6. Bramaron las naciones, temblaron los reinos, alzó él su voz, y se derritió la tierra. Este versículo expande el panorama del caos a nivel de naciones y reinos. Hay agitación colectiva, luchas de poder e inestabilidad global. Todo parece descontrolado, como si la fuerza humana estuviera en constante conflicto. Sin embargo, en medio de este ruido, una sola voz se alza. La voz de Dios no compite con el caos, lo silencia. Cuando Dios habla, la tierra se derrite, revelando la fragilidad de todo lo que parecía sólido.
Lo impuesto por la fuerza humana se derrumba ante la autoridad divina. Este versículo muestra que ningún poder terrenal es definitivo. Los reinos cambian, las estrategias fallan y las estructuras se derrumban, pero la palabra de Dios permanece soberana. Su voz no necesita gritar para dominar. Hay momentos en que el mundo entero parece gritar a la vez, exigiendo atención, respuestas y reacciones inmediatas. El alma es entonces invitada a discernir qué voz gobierna realmente la historia. Dios no se impone por el volumen, sino por la autoridad que lleva dentro tú mismo. Sus palabras trascienden el ruido y llegan al corazón de quienes confían en Él. Es en esta escucha atenta que el corazón encuentra seguridad en medio de la inestabilidad colectiva. En la vida diaria, este versículo nos recuerda que el ruido del mundo no ahoga la voz de Dios. Las noticias, las presiones y los conflictos pueden generar temor y confusión. Sin embargo, el Señor sigue hablando con autoridad y verdad. Escuchar su voz requiere silencio interior y confianza. Cuando Él habla, lo que nos amenaza pierde su poder. Para reflexionar, ¿qué voces han dominado mis pensamientos últimamente? ¿He estado prestando más atención al caos del mundo o a la voz de Dios? ¿Qué necesito silenciar para escuchar al Señor con claridad? Verso 7. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este versículo reafirma la verdad central del Salmo con una poderosa declaración de presencia. El Señor de los ejércitos revela a Dios como quien gobierna sobre todas las fuerzas, visibles e invisibles. Nada escapa a su mandato, nada escapa a su control. Al mismo tiempo, Él no permanece distante, Él está con nosotros. Esta presencia une poder absoluto y cercanía cariñosa. Al llamar a Dios el Dios de Jacob, el salmista evoca a un Dios que se identifica con las personas imperfectas. Jacob estuvo marcado por defectos, luchas y transformaciones, y aún así, fue sostenido por la fidelidad divina. Esto revela que el refugio de Dios no está reservado para los fuertes, sino para quienes confían. El Señor de los ejércitos se convierte en refugio para quienes se rinden. Hay un profundo descanso cuando el corazón comprende que el Dios Todopoderoso elige caminar con nosotros. La grandeza del Señor de los ejércitos no disminuye su ternura, sino que la revela de una manera aún más impresionante. Él no nos rechaza por nuestras limitaciones ni nos abandona en medio de las dificultades. Su presencia constante transforma el miedo en confianza y la soledad en refugio. Es en este encuentro entre poder y cercanía que la fe encuentra seguridad. En la vida diaria, este versículo nos invita a recordar quién está a nuestro lado. No enfrentamos las batallas solos ni caminamos indefensos. Aun cuando nos sentimos pequeños ante los desafíos, Dios permanece presente. Confiar en Él es descansar, sabiendo que su fuerza nos protege. El refugio no está en la ausencia de guerra, sino en la presencia del Señor. Para reflexionar, ¿he sido consciente de la constante presencia de Dios conmigo? ¿Cuándo olvido que el Señor de los ejércitos es mi refugio? ¿Cómo puedo hallar mayor descanso en su fidelidad, de Dios quien camina conmigo? Verso 8. Venid, ved las obras de Jehová, y qué asolamientos ha puesto en la tierra. Este versículo invita a contemplar conscientemente las acciones de Dios. El salmista llama al pueblo a detenerse, observar y percibir las obras del Señor a lo largo de la historia. Las desolaciones mencionadas no hablan de una destrucción sin sentido, sino del fin de aquello que se alza contra la voluntad divina. Dios actúa para poner fin a los ciclos de violencia, orgullo y opresión. Sus obras revelan que interviene decisivamente en el curso de la historia. Contemplar las obras del Señor es reconocer que nada ocurre fuera de su dominio. Lo que a los hombres les parece pérdida o ruina, a menudo es obra de Dios, que elimina estructuras insostenibles. Él deshace lo que amenaza la vida y la justicia. Este versículo nos recuerda que Dios no permanece pasivo ante el mal. Su intervención, aunque a veces severa a los ojos humanos, tiene propósito y soberanía. Hay un llamado silencioso en esta invitación a la contemplación, a detener nuestra mirada y alinear nuestro corazón con la perspectiva de Dios. A menudo deseamos explicaciones rápidas,
cuando el Señor nos invita al discernimiento espiritual. Sus obras no son meros actos de poder, sino signos de un gobierno justo e intencional. Observar lo que hace nos lleva a confiar más en quién es Él. La contemplación transforma la inquietud en reverencia y el temor en una fe madura. En la vida diaria, este versículo nos invita a mirar más allá de las circunstancias inmediatas. Estamos llamados a percibir la obra de Dios incluso en situaciones difíciles. No toda ruptura es una derrota, a menudo es una liberación. Confiar en Dios significa aceptar que Él sabe lo que hay que eliminar. Al contemplar sus obras, aprendemos a confiar más profundamente en su gobierno. Para reflexionar, ¿me he detenido a considerar la obra de Dios en mi vida? ¿Puedo confiar en Él cuando me quita lo que parecía seguro? ¿Qué podría estar deshaciendo Dios hoy para guiarme a algo mejor? Verso 9. Él hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, hace añicos la lanza, quema los carros a fuego. Este versículo revela el poder de Dios sobre los conflictos humanos. Guerras que parecen interminables encuentran su límite ante su autoridad. Arcos, lanzas y carros simbolizan fuerza, estrategia y confianza militar, pero nada de eso prevalece cuando Dios decide actuar. Él no solo interrumpe las batallas, sino que desmantela los instrumentos de la violencia. El salmista muestra que la verdadera paz no nace de acuerdos humanos, sino de la intervención divina. Al romper y quemar las armas, Dios elimina la fuente del conflicto. No solo aborda los efectos, sino también la causa raíz. Este versículo revela a un Dios que reina por encima de la lógica de la fuerza y la dominación. Cuando Él actúa, lo que sostenía la guerra pierde su significado. El poder humano se muestra frágil ante la soberanía del Señor, quien establece límites donde el hombre solo ve la continuación del conflicto. Hay sabiduría divina en desarmarse antes de hacer la paz, pues Dios sabe que la raíz de la guerra a menudo reside en el corazón humano. Nos enseña que mientras dependamos de nuestras propias fuerzas, el conflicto encontrará espacio para continuar. Al desarmar las armas, el Señor nos invita a abandonar la lógica de la violencia y el control. Su paz no nace de la superioridad, sino de la rendición. Es en este despojamiento interior que el alma comienza a experimentar el verdadero descanso. En la vida diaria, este versículo nos recuerda que Dios también actúa en nuestras batallas internas. Hay luchas que intentamos ganar con nuestras propias armas, pero solo cesan cuando le entregamos el control al Señor. Él nos invita a deponer nuestras defensas, estrategias y resistencia. Cuando confiamos en Dios, Él trae paz donde antes había conflicto. La verdadera victoria comienza cuando dejamos que Dios actúe. Para reflexionar, ¿qué batallas internas sigo intentando ganar solo? ¿En qué he depositado más confianza que en la intervención de Dios? ¿Qué necesito entregar para que el Señor traiga verdadera paz a mi corazón? Verso 10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios, que yo soy exaltado entre las naciones, que yo soy exaltado en la tierra. Este versículo es un llamado directo y profundo al corazón humano inquieto. Dios no empieza exigiendo acción, sino silencio interior. Estar quieto no es rendirse, es reconocer los límites. Es dejar de luchar contra lo incontrolable y permitir que la verdad divina prevalezca sobre el miedo. Aquí, Dios se revela no como alguien que necesita demostrar su poder, sino como aquel que simplemente es. Saber que Él es Dios significa aceptar su soberanía por encima de las circunstancias. Cuando las naciones están en crisis y la tierra parece inestable, Dios afirma que permanece exaltado. Nada puede derrocarlo de su trono. Este versículo nos recuerda que la ansiedad surge cuando intentamos ocupar un lugar que nunca fue nuestro. La paz llega cuando reconocemos quién gobierna todas las cosas. Hay momentos en que Dios nos llama a hacer una pausa, no para debilitarnos, sino para alinearnos con su verdad. El silencio ante el no es vacío, es un espacio donde el alma tú aprendes escucha. Cuando dejamos de intentar controlarlo todo, damos paso a la confianza. En este descanso consciente, el corazón se reordena. Es allí donde la presencia de Dios se hace más perceptible y transformadora. En la práctica,
Este versículo nos invita a silenciar el ruido interior. La fe madura cuando aprendemos a descansar en el carácter de Dios, no solo en sus intervenciones. Incluso antes del cambio externo, el corazón encuentra seguridad al recordar quién es Dios. La quietud es un acto de profunda confianza. Saber que Él es Dios es la base de la verdadera paz. Para reflexionar, ¿qué impide que mi corazón encuentre paz ante Dios hoy? ¿En qué áreas de mi vida sigo intentando controlar lo que le pertenece al Señor? ¿Qué cambia cuando decido confiar en que Dios permanece exaltado sobre todo? Verso 11. El Señor de los ejércitos está con nosotros, el Dios de Jacob es nuestro refugio. El Salmo concluye reafirmando una verdad que sustenta todo el mensaje: Dios no gobierna a distancia. El Señor de los ejércitos, quien comanda fuerzas visibles e invisibles, declara su presencia en medio de su pueblo. No estamos solos en las batallas ni abandonados en tiempos de tensión. La presencia de Dios transforma el miedo en seguridad y la fragilidad en fortaleza interior. Al llamar a Dios el Dios de Jacob, el salmista nos recuerda que Él se relaciona con personas reales, marcadas por defectos, luchas y pruebas. Jacob no fue perfecto, pero fue elegido, acompañado y transformado. Este versículo afirma que el mismo Dios que sostuvo a Jacob durante su camino sigue siendo un refugio para todos los que confían en Él. Su fidelidad perdura por generaciones. Hay una profunda seguridad en saber que la presencia de Dios no depende de nuestro desempeño, sino de su fidelidad. Él permanece con nosotros en nuestro progreso, así como en los procesos lentos y difíciles. Incluso cuando no percibimos su acción, Él continúa sosteniéndonos en cada paso. La conciencia de esta presencia constante fortalece el corazón cansado. Es en esta conciencia que aprendemos a descansar sin temor al camino que nos espera. Vivir este versículo en la vida cotidiana significa caminar con la conciencia de que no nos enfrentamos solos a nada. Cuando la presión aumenta, para recordar, saber que el Señor está con nosotros cambia nuestra postura interior. Refugiarse en Dios significa decidir no huir de la realidad, sino afrontarla anclados en la presencia divina. ¿Dónde está Dios? El miedo no reina. Donde Él es refugio, el alma encuentra descanso. Para reflexionar, ¿he estado viviendo como alguien que realmente cree que Dios está conmigo? ¿Dónde he buscado refugio cuando mi corazón se siente amenazado? ¿Qué cambia en mi fe cuando recuerdo que el Dios que me protege es fiel y está presente? Podemos concluir que el Salmo 46 nos lleva a un lugar de descanso que no ignora el caos, sino que lo atraviesa con fe. No promete ausencia, habla de terremotos, guerras o temblores, pero garantiza la presencia constante de un Dios que permanece inquebrantable cuando todo a nuestro alrededor tiembla. Cada versículo nos enseña que la verdadera seguridad no proviene de la estabilidad de las circunstancias, sino de la certeza de que el Señor reina soberano sobre ellas. Cuando el mundo pierde su eje, Dios sigue siendo el centro firme de la historia y de nuestra esperanza. A lo largo de este salmo, aprendemos que confiar en Dios es un ejercicio diario de entrega. No se trata de negar el miedo, sino de elegir dónde anclar nuestro corazón cuando surge. El Señor se presenta como un refugio seguro, una fuente de fortaleza y una presencia constante en tiempos de aflicción. Esta verdad nos llama a dejar de luchar contra lo inevitable y a descansar en la certeza de que Dios actúa incluso cuando no lo vemos, gobierna aún cuando no entendemos, y nos sostiene aún cuando nos sentimos débiles. Al final de esta meditación, se nos invita a aquietar nuestra alma, soltar el peso del control y descansar en la fidelidad divina. El Salmo 46 nos llama a confiar, a silenciar el miedo y a reconocer que el Señor de los ejércitos camina con nosotros. Él es un refugio presente, una fortaleza constante y una paz accesible incluso en los días más intensos. Que esta verdad transforme nuestro ser interior, fortalezca nuestra fe y nos enseñe a vivir con valentía, serenidad y plena confianza en aquel que nunca pierde el control. Ahora que entendemos el significado de cada versículo del Salmo 46, los invito a continuar meditando y orando durante 6 días más, permitiendo que este mensaje de refugio, presencia y soberanía divina penetre aún más profundamente en su corazón. Lean cada versículo como un recordatorio de que Dios es un refugio seguro en medio del caos,
fortaleza constante en la adversidad y gobernante absoluto cuando todo parece estar fuera de control. Reflexionen diariamente en la certeza de que el Señor está presente, reina sobre las naciones y sostiene a su pueblo con fidelidad inquebrantable. Y para sellar este mensaje en nuestros corazones, los invitamos a orar y a tener presente esta oración inspirada en el Salmo 46. Recurran a ella siempre que el miedo intente dominarlos, cuando su corazón esté angustiado o cuando su alma necesite reaprender a estar en silencio ante Dios. Recuerden que el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio presente en tiempos de angustia, y permanece exaltado sobre toda la tierra. Que este salmo sea una guía para vivir con confianza, paz interior y una fe firme en aquel que gobierna todas las cosas. Oración inspirada en el Salmo 46. Dios Todopoderoso, nuestro refugio y fortaleza, cuando la tierra tiembla dentro y alrededor de nosotros, recordamos quién eres. Permaneces firme cuando todo parece inestable, presente cuando el miedo intenta aislarnos, soberano cuando nuestras fuerzas flaquean. Calma nuestros corazones inquietos, silencia las voces que gritan ansiedad y enséñanos a descansar en tu presencia. Que nuestras almas aprendan a confiar más en tu carácter que en las circunstancias. Eres Dios antes, durante y después de la batalla. Cuando nuestros pensamientos se agitan como mares tempestuosos y las noticias del mundo nos hacen vacilar, nos recuerdan que el Señor de los ejércitos está con nosotros. No eres un refugio lejano, sino un refugio presente, accesible y real. Él nos sostiene cuando no sabemos cuál es nuestro próximo paso, nos fortalece cuando nos sentimos pequeños y nos protege cuando el miedo intenta dominarnos. Que tu presencia sea más fuerte que cualquier amenaza. Que la certeza de que reinas calme cada parte de nuestro ser. Enséñanos a estar en silencio ante ti y a reconocer que solo tú eres Dios. Líbranos de la ilusión de control y guíanos al reposo de la confianza plena. Que aprendamos a detenernos, respirar y entregarlo todo en tus manos. Exáltate en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestros silencios y en nuestra fe. Que el Salmo 46 no sea solo una lectura, sino una experiencia viva en nuestros corazones. Permanece con nosotros, Señor, hoy y siempre, porque en ti nuestra alma encuentra paz. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero reforzar la invitación que hice al principio. Si este mensaje ha edificado tu vida, dale me gusta al video y compártelo con alguien que necesite recordar que Dios es refugio, fortaleza y presencia constante en medio del caos, y que Él permanece soberano cuando todo parece inestable. El Salmo 46 nos muestra que el Señor reina sobre las naciones, permanece inquebrantable cuando la tierra tiembla y está con nosotros en todas las batallas. Nos enseña a aquietar nuestros corazones, a confiar plenamente en su soberanía y a descansar en la certeza de que Él reina sobre todas las cosas. Y antes de terminar, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu petición de oración en los comentarios. Será un placer interceder por ti. Que Dios renueve tus fuerzas, fortalezca tus pasos, reavive la esperanza en tu corazón y te acompañe en cada detalle de tu camino. Hasta el próximo video. Que Dios bendiga tu vida, tu familia y tu negocio.